Saludo con gusto al analista político Guillermo Sesma. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ana Lucía, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí como siempre. Si nos pudieras ampliar más información acerca de esta reforma electoral. Pues yo no sé si ampliar, Ana Lucía, o tratar de explicar, O porque tratar de ¿sabes lo explicar, que está exacto. pasando? Sí, tratar de explicar, porque lo que está pasando es, al nivel ciudadano, es profundamente confuso. Es decir, los partidos, los diputados han hecho, el gobierno ha hecho de esta propuesta de reforma algo completamente complicado a los ciudadanos de entender. Es decir, desde la creación del IFE y después la transformación al INE, hemos visto y lo hizo y se genera y se gesta porque los mexicanos nos tenemos profunda desconfianza electoral. Entonces se tuvo que crear un instituto autónomo, distinto al gobierno, que pudiera regular y llevar a cabo las elecciones. ¿Por qué? Porque vivimos, o sea, mucha gente es muy joven y mucha gente no vivió esta hegemonía que tuvo el PRI durante 70 años, que no hubo alternancia, y hubo profundos abusos por parte del PRI durante muchísimo tiempo, ¿no? Ajá. Al generarse este instituto, pues empiezan a poner reglas, empiezan a poner normas. Estas reglas y normas empiezan a acotar el poder del gobierno dentro de este instituto independiente, que ayuda a esta alternancia, y esta alternancia nos llevó a donde estamos hoy, ¿no? Eso, para ponerlo en términos profundamente llanos, sin el INE y sin el IFE no estaríamos hoy aquí, porque Claro. no hubiera habido alternancia. Es así de sencillo. Que todo es perfectible, pues sí, todo es perfectible. Que hay cosas que funcionan dentro del INE, sí, sí hay cosas que funcionan. Que hay cosas que no funcionan, pues sí, también se tienen que regular, se tienen que cambiar, se tienen que modificar. ¿Por qué? Porque las sociedades vamos avanzando, porque hace 20 años no había digital y hoy se tiene que regular en digital, porque el dinero en digital cómo entraba. Bueno, hay muchísimas cosas. Hoy lo que sí te puedo decir, Ana Lucía, es que hay dos bandos completamente opuestos. Es decir, si lo ves en tema electoral, pues están los que votan por unos, por otros, pero ya no hay switches, ya no hay de dónde saques personas para un lado o para el otro. La gente que ya tomó su postura, ya la tiene, no la va a cambiar. Es decir, los diputados de Morena no los van a convencer los diputados de oposición para que se pasen de un lado, y los diputados de oposición, los diputados de Morena no los van a convencer para que pasen por el otro. Eh, lo que es importante también recalcar es que una reforma constitucional, es decir, una reforma de este nivel, se necesitan 2/3 partes para que pase. ¿Por qué? ¿Por qué se generó esto? Porque si hubiera sido el 50+1, quien tuviera tantita más mayoría en el Senado y en el Congreso, pues podría haber sacado estas reformas, Ana Lucía, sin tener discusiones, sin tener una apertura, sin tener que negociar. Y esto se generó en el principio para que pudiera haber una negociación de partidos, oposiciones, y que todos, en una buena negociación, todo el mundo acaba contento y todo el mundo acaba molesto. Ahora, estamos entrampados en este proceso donde ya se presentó en comisiones, donde en comisiones Morena y sus aliados tienen mayoría. Ahora, esta votación se va al Pleno, que quiere decir Ajá. que va a toda la Cámara de Diputados. En esta votación no se espera, y por lo que vimos ayer en las declaraciones de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que no se vaya a aprobar esta reforma. Ahora, ¿esta reforma es peligrosa o no? Pues depende de qué lado se está viendo. Del Claro. lado de Morena están diciendo, bueno, vamos a reducirlos. No sé si tenga tanta lógica. Vamos a reducir dinero. Pues de entrada suena bien, gastar menos siempre es mejor, pero gastar menos en elecciones para hacer elecciones malas, pues no es mejor. El que los partidos impongan a los diputados y los senadores, pues no, tampoco es mejor, porque ya hemos llegado a un nivel democrático donde los ciudadanos votamos por estos diputados y por estos senadores. Eh, Está entrampada esta reforma. Yo hoy no veo cómo vaya a ser aprobada, lo que nos va a llevar a un escenario que ya platicó el presidente, que es un escenario B, es decir, quitarle cosas que no requieran estas 2/3 partes constitucionales porque no se llegó a un acuerdo, porque no se llegó a un consenso, y
implementar la fuerza que tienen Morena y sus aliados para hacer estas leyes secundarias que no requieren esta reforma, por ejemplo, el quitarle el dinero. Pues no necesitan las 2/3 partes, eso en el pacto presupuestal ya se aprobó, el INE va a recibir menos dinero, hará elecciones quizá menos confiables porque el dinero que se usa para el INE, y esto es importante que los ciudadanos y los televidentes vean, no todo se despilfarra. Es importante que sepan que llevar una elección, y te lo pongo en el contexto de Oaxaca, llevar una elección a la Sierra de Oaxaca no es fácil, y después llevarla a Yucatán, y después llevarla a Baja California. Todo eso cuesta dinero, capacitar a los consejeros, capacitar a los ciudadanos, imprimir las boletas, llevarlas, contarlas. Es dinero que cuesta, se utiliza, y al final, en mi opinión, tiene un resultado benéfico porque hace que las elecciones sean más confiables. Insisto, si no hubiera habido este instituto electoral, hoy no tendríamos la democracia que tenemos y los que están en los cargos públicos no estarían. Por supuesto, y como dices tú, pues muchos crecimos dando por hecho esto, que costó muchos años que fuera de esta forma y que hubiera elecciones en cada rincón de nuestro país. Será clave lo que ocurra en las próximas horas y por supuesto estaremos muy pendientes y platicándolo contigo la próxima semana. Te lo agradezco, Guillermo. Ana Lucía, siempre es un gusto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.